Un saludo a todos los salvadoreños que forman parte de la diáspora, una diáspora que está dispersa prácticamente en todo el planeta, Estados Unidos, donde hay más personas que nos ven, que comentan este programa, que se reúnen para, no solo para intercambiar opiniones en torno a lo que sucede en el país, no solo para intercambiar recuerdos e intercambiar la nostalgia de sentirse tan lejos de su país, sino que también para tomar una posición política desde la distancia. Una posición política que por lo general está centrada en tratar de construir un mejor país. Y ellos, como parte de la diáspora, están interesados en formar parte de ese proceso de construcción de un El Salvador que sea mejor. Un saludo muy particular, muy entrañable también a los salvadoreños que estamos dentro del territorio, que seguimos inmersos en esta coyuntura de la pandemia y que en este momento como país hemos iniciado el proceso de elección de candidatos. Los distintos partidos políticos están en este momento eligiendo sus candidatos, los procedimientos son distintos. Sin embargo, independientemente del procedimiento e independientemente de la intencionalidad de las dirigencias de esos partidos políticos, este es un momento político crucial, porque no solo define candidatos, sino que define perspectivas también. Un saludo muy particular a Walter y Carmen Aida Rodríguez, personas muy finas y que forman parte de esos salvadoreños que piensan que se puede construir un mejor país, que se puede construir un mejor El Salvador. Estamos prácticamente finalizando el mes de julio, un mes de julio que es muy importante en la historia política del país, sobre todo para los universitarios, que julio significa para los universitarios, por ejemplo, la conmemoración de fechas que son simbólicas, que forman parte de la identidad de la comunidad universitaria. El 19 de julio, por ejemplo, de 1972, que se da una intervención militar al campus. El 30 de julio, que los universitarios conmemoran la masacre que se dio el 30 de julio de 1975 en el marco de lo que fue en ese entonces la elección de Miss Universo. Bueno, julio es muy importante para los salvadoreños. Julio es muy importante para la historia política de este país. En este momento estamos o continuamos más bien, dentro de lo que es la discusión de qué hacer como pueblo, qué hacer como gobierno, qué hacer como parte de la sociedad civil para seguir enfrentando o seguir resistiendo los embates de este virus. Obviamente la cuarentena sigue en discusión. La visión mercantilista de la extrema derecha, por supuesto que cuestiona el uso de la cuarentena. La coartada que usan es que viola los derechos individuales, aunque en realidad estamos hablando, o ellos hablan más bien, o piensan más bien, derechos individuales en términos del derecho que ellos tienen para explotar a los trabajadores. Entonces, es obvio que para la extrema derecha neoliberal la cuarentena es una medida que van a cuestionar. Y un poco para cubrir esa situación hablan de cuarentena focalizada. En el caso de El Salvador decíamos una cuarentena focalizada casi que no tiene sentido, no somos un país tan pequeño que más que cuarentenas focalizadas serían micro cuarentenas focalizadas. Es evidente que países grandes donde no solo el territorio
es inmenso, sino que la población es importante, se puede hablar de cuarentenas focalizadas. Tenemos el caso de Perú, por mencionar un dato, en el cual solo en la Lima metropolitana, o todo lo que podría ser considerado como el área metropolitana de Lima, tiene alrededor de 7 millones de habitantes. En esas circunstancias cobra sentido una cuarentena focalizada. En el caso de un país como el nuestro, con un tamaño tan pequeño y con una concentración poblacional tan importante, las cuarentenas focalizadas pierden sentido. Bueno, pero bien, seguimos en esa discusión. La extrema derecha está logrando, considero yo, su objetivo, que es el que pase el tiempo, que la gente pierda la mística o la poca mística que tuvo durante la cuarentena o cuando inició la cuarentena, que fue la medida más importante y la medida más exitosa que ha tomado El Salvador. Eso ha permitido tener los niveles de contagio que tenemos ahora, que se han disparado en los últimos días, y eso es consecuencia lógica de la reapertura, una reapertura que tampoco ha sido ordenada. Sin embargo, la oposición del gobierno logró el objetivo, que era precisamente generar ese tipo de confusión, generar ese tipo de comportamiento colectivo en función de no pensar en las consecuencias que puede generar el hecho de romper de esa manera no solo la cuarentena, sino que romper el proceso gradual que se tenía pensado en términos de apertura económica. La única herramienta que tiene el gobierno en este momento es la que puede usar para tratar de controlar de alguna forma el nivel de contagios, es precisamente la capacidad para decidir si se pasa de una fase a otra, lo cual incluso está en discusión, ¿no? Quizá la medida más importante o la medida que más nos puede servir en este momento es que el transporte público todavía no funciona. Se sabe, a nivel internacional ha sido comprobado que el transporte público es un punto de contagio muy importante. Y esa es la única medida que por el momento tiene a la mano el gobierno para tratar de minimizar ese nivel de contagio. Sobre la pandemia se nos ha dicho que este virus es democrático. Sin embargo, cuando hacemos un análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales, nos damos cuenta que no. Se nos ha dicho que este virus o que esta pandemia es la 11ª peste de Egipto, y que es indiscriminado, pero cuando hacemos el análisis concreto nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que no es una guerra contra un enemigo invisible, que no es una guerra sin cuartel. Nos damos cuenta que existen factores de vulnerabilidad que hacen que unas personas estén más susceptibles no solo a contagiarse, sino que a morir. Obviamente estamos hablando de los sectores más pobres o de los sectores pobres de la población. Esos sectores que vienen de otras vulnerabilidades, tales como el hambre crónica, tales como la falta de una vivienda digna y segura, que vienen del empleo informal, es decir, una serie de vulnerabilidades que son puestas en evidencia cada vez que existe o se da una crisis de tipo sanitario, de tipo natural. Qué sé yo, estamos hablando de inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, etc. Esas vulnerabilidades son de carácter estructural en el país. Entonces, este virus no es democrático. Este virus precisamente afecta más a los sectores que vienen de otras vulnerabilidades y se juntan en un proceso social y político en el caso de El Salvador. Porque acá estamos viendo que las decisiones que se toman en torno a qué se va a hacer no son decisiones basadas en el conocimiento
social y sanitario que se tenga de una pandemia, sino que son decisiones tomadas en función del interés político. Eso está provocando que el nivel de contagio o la curva no baje, no se aplane, y sin embargo, pues digamos que esa es la circunstancia que tenemos heredada. Estamos en un proceso en el cual los partidos políticos tradicionales se sienten acorralados, han perdido por completo la legitimidad de su discurso y han perdido los argumentos fundamentales para justificar su discurso. Entonces lo único que queda es el cuestionamiento por el cuestionamiento mismo. Lo único que queda es darle la palabra a estos partidos políticos tradicionales, darle la palabra no a aquellos que tengan el mejor argumento, sino a aquellos que cumplan mejor la función de atacar de forma indiscriminada. Ese es el proceso en el cual nos encontramos. Significa entonces que la democracia para el pueblo en este momento está siendo analizada en la sala de lo constitucional. Significa entonces que la democracia para el pueblo ha sido mandada al archivo de la Asamblea Legislativa porque no interesa ese tipo de democracia. Interesa aquella democracia, o a estos partidos políticos les interesa aquella democracia que defiende los intereses particulares de los grandes empresarios. Pero no de todos los grandes empresarios, digámoslo de esta forma, que defiende los intereses de quienes ponen lo mercantil como punto fundamental y único de cualquier tipo de gestión. De aquellos que piensan que el Estado únicamente puede ser usado para restringir la expresión popular o para restringir los intereses populares en función de beneficiar los intereses privados. Ese tipo de democracia, la democracia para el pueblo, está en la sala o está en el archivo de la Asamblea Legislativa o está siendo analizada en la sala de lo constitucional para dar un dictamen o para dar el dictamen de que el pueblo no merece ese tipo de democracia. Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, este virus ha enseñado muchas cosas, ha revelado otras que ya conocíamos, pero que han sido puestas en una evidencia aún mayor con los resultados que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que tenemos en este momento. El otro proceso en el cual estamos enmarcados, dentro, como decía, de lo que es la coyuntura de la pandemia, el otro proceso es el proceso político por sí mismo, el proceso político partidario. En estas semanas hemos visto cómo los distintos partidos políticos han realizado o van a realizar dentro de unos días sus propias consultas internas en función de elegir dentro de una cantidad determinada de precandidatos, van a elegir a sus candidatos. Y este es un momento político importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros, los ciudadanos que estamos formando parte de todo ese padrón electoral, eso nos va a permitir a los ciudadanos tratar de definir o tratar de comprender cuál es la intencionalidad de cada uno de esos partidos políticos. Y acá en este proceso de elección interna en la cual se han metido los candidatos, nosotros vemos distintos procedimientos. Por ejemplo, vemos por un lado cómo un partido político de extrema derecha, realmente esa consulta interna no es tal, porque lleva exactamente la cantidad de candidatos a elegir. Entonces, si el Arena tiene 84 precandidatos para ser candidatos a diputados, es obvio que allí no hay elección. En todo caso, podríamos hablar de una ratificación. Ahora, ese es el mecanismo que ha decidido el partido, ¿no? Quienes estarían más preocupados por cuestionar o no ese procedimiento es la propia militancia del partido Arena, ¿no? Por otro lado, vemos otros partidos en los cuales los diputados
con tal de garantizar su reelección, y aquí estamos hablando de los dirigentes principales de los partidos políticos que son diputados, vemos cómo incluso tienen la posibilidad normativa de ser elegidos en este momento por un departamento y ser elegidos en otro momento por otro departamento. Significa entonces que la representación de los diputados por departamento es una falacia, ¿no? Porque si uno de ellos o un candidato puede serlo por un departamento en una ocasión y por otro departamento en otra, porque eso le va a garantizar ser reelegido, significa entonces, como digo, que la representación por departamento es una falacia. Significa entonces que los diputados en particular tienen una serie de privilegios políticos que han sido legislados por ellos mismos para hacer de los curules un puesto casi que vitalicio. Nadie cuestiona, por ejemplo, la democracia por el hecho de que los diputados puedan repetir sus periodos una y otra vez. Sin embargo, sí está restringido para otro tipo de funcionarios. Entonces vemos cómo este andamiaje normativo, este andamiaje político, jurídico, está construido precisamente en función de garantizar que tanto la impunidad como la corrupción sigan siendo los gendarmes de la democracia. Pues bien, eso es lo que tenemos. Obvio que todo proceso de consulta interna genera descontentos y genera conflictos. Esos conflictos los estamos viendo en el partido Gana, esos conflictos los estamos viendo en el partido Nuevas Ideas, que optó por dejar libre la participación de toda su militancia para poder optar a un cargo público, y eso significó que tuvieran alrededor de 7,000 precandidatos. Eso, dependiendo de la cultura política democrática, no solo de la militancia del partido Nuevas Ideas, sino que de la cultura política democrática en general, eso puede ser una buena noticia o puede ser un procedimiento que al final no rinda los resultados que se esperan. En todo caso, los partidos políticos están aprendiendo. Sobre esas primarias es evidente que, como digo, es un ejercicio electoral nada más, o es un ejercicio preelectoral para tratar de definir qué es lo que se quiere hacer y con quiénes se quiere hacer. Tiene sus pros y tiene sus contras. En el caso de los argumentos, yo he estado revisando y he estado tratando de definir algunos argumentos a favor de esas consultas o de esas primarias al interior de los distintos partidos políticos, y dentro de las ventajas podríamos definir que, por un lado, le permite a los partidos políticos conocer el nivel de aceptación de algunos de sus militantes. Es decir, puede permitirle a los partidos políticos saber en qué medida determinado precandidato es aceptado por sus bases, ¿sí? Ese es un argumento a favor, ¿no? El otro es que le otorga a la ciudadanía en general, si ese es un proceso abierto, le otorga a la ciudadanía en general una posibilidad de ver en la palestra cuáles son las intenciones del partido político que está haciendo las primarias y cuáles son las personas que considera las más importantes para definir el proceso político posterior. Y lo otro es que una consulta primaria debería significar como ventaja el hecho de que es más importante la voz de la militancia en general que la voz de la dirigencia del partido político. Ahora, esas que son ventajas, también podríamos buscar cuáles son las desventajas. Una de las desventajas es que se puede elegir un candidato que tenga mucha aceptación con la gente, pero que no necesariamente significa que es el candidato más preparado o más adecuado por su perfil para desempeñar determinado cargo público. Otra desventaja es que puede hacer que se elija un candidato que, si bien es cierto, gana dentro de su militancia,
pero a lo mejor no puede significar un punto de arrastre de votos de otros partidos políticos. Y quizás la otra o la más importante de las desventajas es el hecho de que igual que sucede en los procesos electorales a nivel nacional, la gente no escoge a los candidatos basados en las competencias que le puedan servir para tratar de cambiar lo que sucede en este país. Es decir, la militancia no se pone a revisar el currículum, no se pone a revisar la trayectoria de las personas que tiene como precandidatos, sino que es una cuestión de popularidad. Eso, como digo, podría, y de hecho, genera conflictos al interior de los partidos políticos. Ahí depende de la sabiduría de la dirigencia, cómo maneja esos conflictos internos, porque todos los que pierden obviamente van a cuestionar, o la mayoría de ellos van a cuestionar los resultados porque no fue elegido, ¿no? Eso es lo que tenemos como proceso. Lo otro que hemos aprendido de estos procesos de elecciones internas o de internas de los distintos partidos políticos es que aquí mucha gente cree que cualquiera puede ser diputado o puede ser alcalde. Ahora, si se tiene pensado en ir a lucrarse del puesto, pues obvio, cualquiera puede ser diputado o alcalde. Pero si se está pensando en cambiar no las reglas del juego legislativo, sino que el juego legislativo, ahí las cosas cambian. Los diputados, los próximos diputados tienen una serie de retos y el principal reto es cambiar el juego político que se tiene hasta este momento y que es un juego político basado en la corrupción y la impunidad. Hay que cambiar ese juego político. Si no se cambia ese juego político, es evidente que los nuevos diputados que lleguen podrían ser manipulados por lo que se llaman los viejos zorros, que de seguro cada partido político de los tradicionalmente rancios que tenemos van a tratar de que permanezcan al interior de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que tenemos en este momento. Una democracia en el archivo legislativo, una cuarentena que sigue siendo cuestionada y unas elecciones internas que podrían significar la visión de un futuro cambio en este país o el regreso a lo que tanto hemos cuestionado, ¿no? Una lógica política corrupta e impune.